Hay un tema que desde hacía algún tiempo quería tocar en un sermón. Era un tema que había que tocarlo ex profeso, no está en ninguna parte del Evangelio. Aunque no está en cierto modo, como ahora voy a explicar. Y es el tema de los padres de la Iglesia. En distintos sermones los he mencionado, pero quedaba el hacer quizás un sermón que fuera panorámico. ¿Por qué hacer un sermón de los padres de la Iglesia? Dios habló en la Sagrada Escritura. Dios nos dijo lo que quería allí. Podía haber dicho más cosas, podía haber dicho menos, pero dijo lo que quería decir del modo que lo quería decir. Uno pensará, pues ya está, Dios ha hablado, ya está resuelto todo. Los seres humanos, sin embargo, tenemos una capacidad tan grande para deformarlo todo, para mantener un versículo, pero darle una interpretación. Me acuerdo a un humorista que imitaba a un predicador evangélico y el predicador decía, porque aquí cuando la Biblia dice no hagáis esto, en realidad lo que quiere decir es sí, hacedlo. Si solo tuviéramos la Sagrada Escritura, nos hubiéramos bastado para mantener el texto, pero añadir centenares de interpretaciones a nuestro gusto. No solo permisivas, también más estrictas. Probablemente unos hubieran ido por un lado y otros hubieran ido por el otro, distinto. Hubiera sido una guerra de interpretaciones. Acordaos que el pueblo elegido en su etapa final padeció una multiplicación tan grande de interpretaciones más estrictas, más duras. Interpretación incluso de la interpretación. La palabra estaba allí. Dios les había dicho, haced esto. Pero después, con las generaciones, se forjó un yugo de hierro verdaderamente pesado. Un laberinto de interpretaciones. Y no solo de interpretaciones, de leyes. En teoría la palabra de Dios era la ley. Así se llama el comienzo, el principio de la Biblia, la Torá, la ley. Pero no bastaba, se crearon muchas leyes e incluso, no digo interpretaciones, leyes. Esto es así y hay que obedecerlo, por la autoridad de los fariseos, del Sanedrín, etc. Pero a veces incluso interpretaciones que iban en contra del mismo texto de la palabra de Dios. La ley dice esto, honrarás a tu padre y a tu madre, pero buscaban un subterfugio para no tener que ayudar a su padre y a su madre. Esto hubiera sucedido en la creación de Jesús, que es la Santa Iglesia. Y Dios, en su sabiduría, hizo aparecer los santos padres, papas, patriarcas, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, algún laico, que escribirían sobre
la Sagrada Escritura. En ese momento la teología era comentario a la Sagrada Escritura. La moral, comentario a la Sagrada Escritura. Y todos ellos juntos nos dan la fe de la Iglesia en los primeros siglos. Siempre se ha considerado que cuando todos a coro decían algo, esa era la fe de la Iglesia. Uno de los santos padres, por supuesto que puede equivocarse en un tema, pero todos a coro no, porque siempre ha sido norma, antes de que las cosas se pusieran por escrito en los dogmas, que lo que creían las iglesias de Oriente y Occidente en todas las épocas, esa era la fe de la Iglesia. Como veis, tenemos la concordancia de las iglesias. Tenemos además a los más profundos teólogos dándonos su explicación. Y tenemos además al Papa con un carisma. Con todos estos elementos además tenemos a los concilios que se reúnen, deliberan, hablan, toman textos de este santo, toman cartas de este Papa. Y así se resolvieron bajo la ayuda del Espíritu Santo todas las cuestiones. Era algo muy importante, porque lo que estaba en juego es, sí, somos cristianos, pero ¿en qué cree un cristiano? Tenemos una teología, pero hay que cuidar con toda la reverencia del mundo, reverencia a Dios, que no se desvíe la teología. Tenemos las Escrituras, que no se desvíe nuestra interpretación. Tenemos una iglesia, pero la iglesia debe ser lo que Jesús quiso que fuera, lo que Jesús quiere que sea. Y Dios nos dio ese regalo, los padres de la iglesia, hombres sabios, santos, pastores que después serían leídos y releídos en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XVII, XVIII, hasta hoy. Podía haber obispos mundanos, frívolos, en Francia en el siglo XVI, pero leían a un santo padre abad, a un presbítero de los primeros siglos, a alguien que enseñaba a los sacerdotes en el norte de África. Hubo un tiempo de oro de la patrística, los siglos IV y V. Era lógico, porque antes las dificultades por las que había pasado la Iglesia habían sido tremendas, tremendas. Todo eran dificultades. Pero en el siglo IV hay un florecimiento muy grande, se plantean muchas cuestiones y entonces es el momento de oro. Hubo padres de la Iglesia antes y muchos textos, pero en ese momento van a profundizar admirablemente. Fijaos que hay que ver esto desde las partes del Evangelio en que se dice, tú eres Pedro, tú eres piedra. En el Apocalipsis se verán 12 cimientos. Es decir, cuando le dice tú eres piedra, Kefas, en el fondo está sugiriendo una imagen de una construcción sobre la que se va a seguir construyendo. Lo mismo cuando dice yo soy la piedra angular. Con lo cual, estos padres de la Iglesia son piedras sobre los cimientos apostólicos. Estos mismos obispos, monjes, etc., son cimientos, son cimientos. Estamos hablando de una época tan cercana a Jesús, son cimientos. Si ellos vieran todo lo que se iba a construir después, una iglesia que llegaría hasta Australia, hasta Alaska,
hasta las últimas islas. Esto era el comienzo todavía. Son cimientos sobre las grandes piedras que son los apóstoles. Con lo cual, he dicho que hoy no iba a hablar de una parte del Evangelio, pero en el fondo esto ya estaba en el Evangelio al usar el símil de la construcción. La etapa patrística se extiende hasta el siglo VIII. Hasta allí llega la edad de los padres. Los padres occidentales afortunadamente escribieron en latín, con lo cual todos se entendían, todos podían leer las obras de los otros, y sus obras en latín iban a poder ser leídas en Alemania, en Perú, en África, por los eclesiásticos, que hasta principios del siglo XX perfectamente podían leer los libros en latín. Dios dispuso que toda la patrística occidental fuera en latín, no por casualidad. Una diversidad de lenguas hubiera sido más complicado de leer, hubiera podido ser leída con traducciones, pero ya cada traducción no hubiera sido poder leer directamente lo que había dicho ese obispo. En Oriente, la mayor parte de los padres van a escribir en griego, aunque también hay que decir que hubo padres que escribieron en otras lenguas, sirio, copto, armenio, georgiano, incluso alguno en árabe. No hay problema en que en la parte oriental hubiera estas lenguas, porque muy pronto y muy bien toda la patrología oriental va a ser traducida al latín. Con lo cual, los eclesiásticos hasta la primera mitad del siglo XX podrán leer lo que decía un diácono en un confín del Imperio Romano o un padre de la Iglesia que estaba en lo que hoy día es el Líbano o Siria. Padres de la Iglesia. Sin embargo, algunos padres brillaron por encima de los demás padres. Si cada padre de la Iglesia, aquellos que han sido nombrados por la Santa Iglesia Católica como padres de la Iglesia, si ya cada uno de ellos brilla, porque en cada época hubo muchos sacerdotes, diáconos, monjes, obispos, pero un padre de la Iglesia es alguien que entre ellos brilla con la luz de la sabiduría de un modo especial. Pues hubo muchos padres de la Iglesia, pero entre ellos algunos que brillaron más que otros. Y con esto voy a acabar para no alargarme en este sermón. ¿Quiénes son los más grandes padres de la Iglesia? Consensuadamente así se los considera. Pues la verdad es que los mejores, la selección es muy bella. 4 de Oriente, 4 de Occidente. Y así todos pensaron que los más grandes padres, los principales eran San Cirilo de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. En Occidente, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno. Aquí me detengo, no sé si he nombrado en Oriente San Basilio, creo que se me ha olvidado. Aquí me detengo por no alargarme. Lo último que quiero deciros es, cuando yo estudiaba teología en la facultad, con sacerdotes de verdad muy sabios, que habían consagrado su vida a la ciencia de Dios, con sacerdotes, me consta, que eran hombres de oración, todos, que cada uno estaba especializado en un campo. Pues bien,
en ese lugar donde la ciencia de Dios se aprendía en un estado tan puro, tan perfecto, sin mezcla de herejía. Recuerdo siempre como todo un símbolo, en un lugar de la biblioteca, un armario grande. Y los tomos, así de gordos, ponía patrología latina. Y allí estaban esos venerables tomos que ya de por sí inducían a la veneración, a decir, oye, este libro es bello porque lo que hay dentro es muy importante. Pues ahí estaba a doble columna lo que había dicho este obispo en tal ciudad, cuando surgió una herejía, cuando surgió un problema, cuando surgió una cuestión sobre la que él oró, le pidió a Dios luces, un hombre que ayunaba, un hombre que había dado todo y que estaba entregado al servicio de los pobres y que tenía que resolver una cuestión teológica que surgía. Y sin que él lo supiera, ese obispo de Grecia, por ejemplo, no sabía que 20 años después había un arzobispo en Sevilla, que muy sabio, San Isidoro de León, por ejemplo, que él escribía sobre ese mismo asunto u otro. Con lo cual, aquel armario de libros, ahí estaba todo lo que habían escrito esos santos hombres, hasta el siglo VIII. Esto es un regalo de Dios, sin ninguna duda, un regalo de Dios. Tan importante que nosotros que amamos tanto la palabra de Dios, se nos manda a todos los sacerdotes, monjas, religiosos, que cuando recemos el oficio divino, haya una hora que sea el oficio de lecturas, el oficio de leer unas lecturas. Oficio, trabajo, labor, salmodiar para alabar a Dios, pero también de leer unas lecturas, una de las cuales, una vez al día, prácticamente siempre es de los santos padres y también de otros santos y otros grandes autores. Todos los días leemos los clérigos a los santos padres o obras de santos, de grandes personajes que hubo después. Siempre recordar ese armario y en otro lugar de la biblioteca, bellísima, la colección de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué menciona Santo Tomás de Aquino? La continuidad. Acaba Jesús, siguen los apóstoles, siguen los santos padres, la escolástica, hasta nuestra época. Aquí no hay rupturas ni revoluciones. Es una vida, la ciencia de Dios que florece desde el Evangelio. La ciencia de Dios que está todo lo esencial en el Evangelio, pero después llegará el teólogo, San Pablo. Y para que no parezca que es solamente él, otros apóstoles, y ya ellos harán teología del Evangelio, y continuará. Pues nada más. Gracias, Señor, por haber dispuesto unos cimientos tan formidables en tu Iglesia, por ver que la verdad está tan firmemente asentada, de manera que si uno viniera con ideas raras y experimentales y modernas y estrambóticas, se le puede decir, no, mira lo que dice San Ambrosio y San Jerónimo, y este, y 50 más. Todos se han equivocado, menos tú. Se han equivocado hasta aquellos que escribieron una generación después de Jesús. Por eso cuando la Iglesia dice no nos sentimos autorizados para
ordenar mujeres, ni ahora ni nunca. Pues no es lo que diga un papa, es lo que dice la tradición, y además lo dice un papa. ¿Por qué no hay mujeres sacerdotes? ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? ¿Por qué hay actos sexuales que son desordenados por sí mismos, sea cual sea la época? Y podríamos seguir. El orden de Dios lo ha hecho todo muy bien. Dejó la Biblia, sí, pero qué bien ha hecho después lo que hay alrededor, los cimientos de esta construcción en la que nosotros con toda humildad estamos insertados. Al final he hablado de un tema que no pensaba hacerlo, el sacerdocio de la mujer. Si fuera posible, ¿qué más quisiera yo? Pero ya veis por qué no es posible. Ya lo veis. Y por lo tanto, pues nada, obedecemos. Porque no puede haber una ruptura. No puede haber nadie que diga, todos se han equivocado, ahora yo tengo la verdad. ¡Ojo! No es lo mismo decir, hasta ahora no se ha hecho, que decir, nunca se ha hecho y todos aquellos dijeron, y no se puede hacer. Es distinto. Es distinto. Es lo mismo que decir, hay 7 sacramentos, pero no puede haber 8, porque son de institución divina. No es lo mismo decir, hay 7 sacramentos, pero podría haber más. No, hay 7, ni uno más ni uno menos. Nunca podrá cambiar la Iglesia eso, porque siempre se ha pensado que son de institución divina. Pues lo mismo con este otro tema que casualmente ha salido al paso, pero que es muy debatido, muy debatido. Por lo tanto, fijaos la superficialidad de aquellos que dicen, no, pues, ¿por qué no va a haber? Bueno, porque no va a haber 8 sacramentos, porque no va a haber tantas cosas, todo se puede cambiar si lo que quieres es no tener en cuenta la tradición. Por supuesto. Que todos nosotros seamos fieles a esta continuidad, a esta forma en que Dios ha querido fundar la Iglesia y que continúe la Iglesia. Y así el futuro traerá muchas cosas, no sé cuántas, pero lo único que sé es que si estamos aquí dentro de 5 siglos, o de 8 siglos, o de 15, la única cosa que sé seguro es que la Iglesia, con sus mismos dogmas, creyendo en los mismos concilios, leyendo los mismos santos padres, creerá exactamente en lo mismo.